Elige bien. Segunda vuelta. ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué refleja? ¿El debate? ¿Los sucesos del Braem? ¿Cómo explicas tú esto? La encuesta refleja que lo que más ha impactado esta última semana es el debate de los equipos técnicos. Como vemos, y lo vimos la semana pasada también, ¿no? Hay algunos sucesos que demoran en, ser de conocimiento público, en calar y en que se forme opinión. Entonces, ¿qué hemos visto, no? O sea, así como la semana pasada, por ejemplo, lo de Bermejo no impactó como se hubiera esperado o de repente impacta tardíamente. En el caso del Braem todavía las opiniones están divididas, la gente todavía está confundida, nadie se esperaba un ataque terrorista, entonces no podríamos, de hecho, mueve un poco la intención de voto, pero no podríamos decir que favorece a cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Más, por todas las demás preguntas de la encuesta, pareciera que el tema del debate técnico que ha sido seguido por más de 60% de los peruanos siguió el debate de los equipos técnicos. Eso es bastante alto para equipos técnicos. Normalmente el debate de equipos técnicos no suele tener tanta visibilidad, la gente no suele seguirlos porque justamente son largos, a veces no son, se quedan en el plano muy técnico, ¿no? Entonces la gente no los entiende, ¿no? Pero el interés por esta segunda vuelta ha hecho que la mayor gente lo siga y es mayoritaria, y la ventaja que saca Fuerza Popular en la percepción de haber ganado el debate es bastante amplia respecto a Fuerza Popular, y eso hace que se traduzca en un movimiento en los votos, principalmente en el caso de Pedro Castillo, que pierde votos. Hay una parte que se va a Keiko Fujimori y una parte que se va a voto en blanco, es decir, que la migración no es directa entre los dos candidatos, sino lo que ha aumentado es la indecisión, es decir, frente a esta percepción de un partido que aparentemente, o lo que ha mostrado en este debate, es que no tiene bien desarrolladas las propuestas, no tiene el equipo técnico, lo que genera es indecisión y pone a los electores en esta posición de, voy a evaluar, o sea, lo que tú dices es que aparentemente ha ocurrido, gente que tenía decidido el voto por el profesor Castillo, se ha replegado, pero no ha llegado a votar por Keiko. Ha dicho, prefiero abstenerme o votar en blanco viciado en esta elección. Porque prefieren abstenerse o en todo caso esperar el debate de este domingo para confirmar, ya sea que votan en blanco, ya sea que regresan a Castillo o que terminan migrando a Fujimori. Eso no se sabe hasta que justamente el elector tenga ese nivel de certeza de se disipen estas dudas que tiene en este momento relacionadas, en el caso de Pedro Castillo, al equipo técnico y al plan de gobierno, en el caso de Keiko Fujimori, a la credibilidad, ¿no? Porque claro, al haber ganado el debate uno diría, bueno, entonces ganó votos también abrumadoramente, pero eso no se traduce. O sea, gana el debate técnico, pero eso no se traduce en votos. ¿Por qué? Porque hay un tema, la gente no cree, por ejemplo, las disculpas, no cree que se vayan a cumplir algunas de las propuestas. Entonces hay un tema también que trabajar en términos de la credibilidad. Claro, ahora, el problema es, digamos, a lo que estás enfrentado, a mí me da la impresión, ¿no? No es que Keiko Fujimori podría ganar la elección por sus virtudes, sino que más bien Pedro Castillo podría perder las elecciones por sus defectos. Es decir, hoy día, por ejemplo, conversamos con el economista Palomino, que recién se ha integrado al equipo, y lo que llama la atención es esto, es decir, te dicen, el programa no es el de Cerrón, ya, entonces, si no es el de Cerrón, ¿cuál es? Y estamos al borde de las elecciones. Entonces, la gente necesita saber por qué está votando. O sea, Keiko tienes clarito lo que es. Te guste, no te guste, pero sabes lo que es. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, ¿en qué consiste exactamente la oferta del profesor Castillo? Aparte de, digamos, reclutar el sentimiento de indignación, de molestia nacional por lo mal lo mal que están las cosas en el Perú, sobre todo por los más pobres y los más desvalidos, o reclutar el antiqueico, ya, pero a eso tienes que agregarle qué es lo que propones. ¿Tú crees que algo de eso está pasando? Como incertidumbre sobre qué propone exactamente el profesor Castillo.
Claro, el peruano no quiere improvisación y por eso es que quiere, digamos, escuchar, porque se ha despertado una preocupación al respecto. Aún así, a ver, cualquiera de los dos que gane va a ganar un porcentaje, sí, es por mérito propio, pero un gran porcentaje del voto de ambos candidatos es rechazo hacia la otra candidatura. Son dos candidatos con antivotos muy fuertes. Entonces los rechazos, digamos, claro, es el rechazo y los errores de ambos que terminan alimentando a la otra parte. Ahora, ¿tú crees, es decir, Keiko en realidad no es que haya subido mucho, ¿no? O sea, ha subido en relación a tu encuesta anterior 1.6, aunque bueno, a estos niveles de diferencia, lo notable es... Y hay que tomarlo con pinza porque está dentro del margen de error, por eso te decía, gana el debate, pero no gana... digamos, la cantidad de votos que uno podría pensar con lo obtenido. O sea, más del 50% dice que, o 54% dice que Fuerza Popular ganó el debate del equipo técnico, ¿no? Entonces, pero eso no, no va de la mano con la votación. El Ahora, crecimiento, sí hay un crecimiento y sí hay un cambio importante con respecto a las mediciones anteriores. Esta es la primera vez que Keiko Fujimori gana en el nivel D, ¿no? Hasta la semana pasada era la candidata de los niveles ABC, ahora ha penetrado un nivel socioeconómico más, una capa social más. Y esa es la mayor diferencia, digamos, cuando vemos los resultados desagregados por demográficos. Sí, estoy buscándolo y no lo encuentro, pero eso ¿por qué? Justo está en pantalla la imagen de estos resultados y ahí puedes ver los datos por niveles socioeconómicos. Entonces vemos en este caso claramente la diferencia en el D, ¿no? Donde ahora Keiko Fujimori tiene 41% versus 37% de Pedro Castillo. En realidad es un empate estadístico, pero es un cambio en las posiciones respecto a la semana anterior, ¿no? Donde al revés, en el nivel D ganaba ampliamente Pedro Castillo. Ahora, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Tú crees que con este tema del bono o de duplicar pensión de 65, los bonos o el tema de repartir el dinero que no se gasta del canon entre la gente de las zonas de impacto minero? ¿Tú crees que eso puede estar? O sea, ¿cómo te explicas esto? Creo que es la suma, o sea, cuando, si vemos en el debate, digamos, hemos preguntado por cada uno de los bloques la percepción de quién ganó, y en el bloque de economía es donde mayor margen saca Fuerza Popular. Y ya lo veíamos también en la encuesta de la semana pasada, cuando preguntamos por los atributos, Keiko Fujimori en el tema económico está mejor percibida que Pedro Castillo, ¿no? Entonces ahí es donde los mensajes muchas veces, o sea, no llegan lo dices una vez y no llega a toda la población, o sea, en la repetición y en la exposición justamente de los técnicos, de los equipos y en la explicación de las propuestas es que esto va calando y va penetrando y aumentando la intención de voto, pero como te decía, hay que tener cuidado porque estos son crecimientos pequeños y van a seguir siendo crecimientos pequeños, lo cual el margen de error que tienen las encuestas, que es 2.8, no nos permite pues tener esta lectura mucho más detallada y mucho más exacta. En resumen, cualquiera podría ganar la elección. Ahora, en el caso de Keiko, que ha incorporado cosas como el cambio, que no estuvo en su discurso en la primera vuelta, ¿no? Aunque no explique exactamente cómo va a ser ese cambio hacia adelante del que habla, ¿no? Pero yo creo que la primera vuelta le dio el mensaje que el país quería cambios. Pero ella fue muy crítica diciendo que el gobierno de su padre había dejado un país marchando y que lo que habían fallado eran los gobiernos que vinieron después. Pero resulta que su equipo de gobierno, el que ha presentado, es gente que estuvieron en los gobiernos que vinieron después, es decir, en los que se supone que hicieron malas cosas, ¿no? Entonces, sí, eso no ha tenido ningún impacto, ¿no? Cuando inicialmente los presentó, sí tuvo un impacto. De hecho, la semana pasada se abrió la brecha cuando ella presenta el equipo técnico, pero esta semana se cierra porque, como te digo, ya no es solamente, bueno, quiénes son o qué representan, sino justamente las propuestas, y además tiene un valor el haber aterrizado las propuestas a conceptos que la gente entiende, o sea, lo han simplificado a tu comida, tu salud y tu trabajo, ¿no? Entonces, eso conecta mucho más directamente a los ciudadanos. Ahora, ¿tú crees, o sea, me dicen que hay como una carga
de preguntas sobre la relación Castillo con el Movadef, el motivo de los asesinatos en el Braem, sobre la permanencia en el poder bueno, pero también hay una pregunta, así que es de las disculpas de Keiko, ¿no? Si la gente le cree o no a sus disculpas. Pero de eso ya hemos hablado, 65%, ¿no? Hemos hablado de es que lo más esto es una pregunta nueva, ¿no? Porque el fin de semana pasado hubo, un titular en un medio de comunicación, ¿no? que Keiko Fujimori pedía disculpas y entonces hemos hecho la pregunta si fueron sinceras y 65% de la gente no cree que sean sinceras. Como te decía, todo esto va al tema de la credibilidad, es decir, ven buenas propuestas pero la gente no le cree. Es increíble, ¿no? En el caso de en el caso de Pedro Castillo también las preguntas relacionadas hacen ver que hay un porcentaje importante de la población que no está creyendo en toda la campaña anticomunista, todo el terruqueo, de alguna manera no llega a penetrar como uno podría pensar, ¿no? Toda una campaña de miedo que no ha impactado tan fuerte, o sea, impacta en un sector, pero no llega a conectar con toda la población, porque los problemas que tiene un sector de la población, y sobre todo los más pobres, son mucho mayores, y por lo tanto es un mensaje que no es entendido, que no pega, y que están a la espera de otro tipo de propuestas y a otro tipo de mensajes. Elige bien. Segunda vuelta.